Bendiciones, hermanos, es un honor poder compartir con ustedes un momento de la palabra en medio de este congreso tan hermoso bajo el lema Sonidos del Cielo. Mi nombre es Yolanda, soy miembro de la Academia Jaziel Internacional y es un honor poder compartir con ustedes este momento tan hermoso y la revelación de Dios a través de su santa, sagrada palabra. Vamos a hablar sobre el tema Sonidos del Cielo. Un hermoso lema y poderoso lema, y vamos a ir a la palabra en Segunda de Reyes 7 del 1 al 8 y leo para ustedes bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra del Señor. Así dijo el Señor: mañana a estas horas un seah de flor de harina se venderá por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo a la puerta de Samaria. Un príncipe sobre cuya mano el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si el Señor hiciese ahora ventana en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y Eliseo dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Y habían 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasémonos al ejército de los sirios. Si ellos nos dejan con vida, viviremos, y si nos matan, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para irse al campo de los sirios, y llegando a un extremo del campamento de los sirios, no había allí hombre alguno, porque el Señor había hecho que el campo de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron los unos a los otros: he aquí el rey de Israel ha pasado contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se habían levantado y huido al anochecer, dejando sus carpas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar las vidas. Y cuando los leprosos llegaron al extremo del campamento, se entraron en una carpa, comieron y bebieron, y tomaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron y los escondieron. Y vueltos, entraron a otra carpa, y se llenaron de allí también de lo que había, y fueron y lo escondieron. Qué hermoso pasaje, hermanos, y qué tremendo saber que en medio de una sentencia de muerte que tenían estos 4 hombres leprosos, decidieron levantarse en medio de la dificultad que estaba sucediendo, que estaban pasando. En este pasaje, el pueblo de Israel estaba pasando una gran hambre, estaban pasando una gran necesidad, una gran escasez. Estaban todos dentro de sus casas esperando la muerte solamente, incluyendo al rey. Y Eliseo vino y dio una palabra donde se iba a multiplicar, donde iba a haber abundancia, pero su incredulidad no les permitió creer. Estos 4 hombres leprosos tenían una sentencia de muerte sobre ellos, y aún así, pese a esa sentencia, sabiendo que de alguna forma iban a morir, si entraban a la ciudad iban a morir porque no había de qué alimentarse. Si se iban al campamento del enemigo, igual iban a morir porque posiblemente el enemigo los iba a matar, ¿verdad? Pero aún así, en medio decidieron levantarse. Hoy nosotros como adoradores debemos levantarnos, debemos de seguir adelante. Pese a todas las circunstancias que nos rodean, pese a todas las sentencias que el enemigo de muerte nos ha lanzado, hoy estamos en un tiempo en donde los adoradores prefieren quedarse en su zona de confort, prefieren quedarse queditos esperando simplemente que sucedan las cosas. Nosotros, al igual que estos 4 hombres impresionantes que
Tal vez su cuerpo les dolía, que su enfermedad los estaba carcomiendo. En el Antiguo Testamento la lepra significaba pecado, por lo cual eran rechazados completamente del pueblo, de la ciudad, eran rechazados por sus familias, eran desechados por cuanta persona los veía. De hecho, no tenían permiso de entrar a la ciudad porque la lepra era sumamente contagiosa y eran desechados de la comunidad. Hoy muchas veces nosotros como adoradores estamos como los leprosos. Estamos en nuestra zona de confort, rodeados de problemas, esperando simplemente morir en ellos. Y sin embargo, estos hombres decidieron ir al campamento enemigo. Y es aquí donde viene lo hermoso. Tomaron la decisión de ponerse de pie, tomaron la decisión de avanzar. Total, como aquí lo dice, no tenían nada que perder. De alguna u otra manera sabían que iban a morir. Y fueron al ejército enemigo. Pero Dios es tan hermoso que cuando estos hombres se levantaron y decidieron ir hacia ese campamento, provocó un gran estruendo, un sonido del cielo. Un estruendo de ejércitos, de caballos, de carrozas, de ejército que venía atrás de ellos, y no había nada. Estos hombres ni siquiera se dieron cuenta que al avanzar Dios había provocado ese estruendo cuando ellos iban hacia el campamento, y llegaron al campamento y el enemigo había huido, simplemente porque había escuchado un estruendo que venía, que pensaron que eran de ejércitos. Qué lindo saber que hoy como adorador usted y yo podemos provocar sonidos del cielo, que en medio de la situación o de la circunstancia decidimos levantarnos y avanzar, y Dios pone detrás nuestro todo un campamento, todo un ejército que avanza con nosotros. La palabra dice Dios que no andaremos solos nunca, ¿verdad? Que Él siempre va con nosotros, y alrededor nuestro va un ejército que acampa alrededor nuestro, y avanzamos y seguimos adelante. Hoy como adoradores yo los motivo a que nos pongamos de pie. Las situaciones en estos tiempos no están fáciles y no van a ser fáciles. Estamos en los últimos tiempos y cada vez va a ser más difícil poder adorar a Dios. Pero nosotros somos hombres y mujeres de Dios, entendidos en el tiempo, empoderados, que sabemos que por medio de nuestra adoración podemos provocar ese estruendo, podemos provocar que el ejército de Dios acampe con nosotros y avancemos hacia el enemigo y el enemigo tenga que retroceder. Estos hombres llegaron a ese campamento, se saciaron su hambre, y aún así no se dieron cuenta que alrededor de ellos andaba un ejército que había provocado que el enemigo huyera. Se saciaron, se cambiaron sus ropas, tomaron oro, plata y vestidos, y fueron y los escondieron por el temor de que el enemigo regresara. Y si siguen leyendo más adelante, dice que fueron al pueblo, anunciaron que el ejército ya no estaba, y el rey no les creyó. Eliseo había dicho que al día siguiente iba a haber provisión, pero la incredulidad del pueblo no les permitió, o la incredulidad del rey no permitió que vieran esa provisión. Hoy usted y yo estamos llamados a provocar el sonido del cielo, a entrar al campo enemigo, a tomar posesión de lo que nos pertenece y a anunciarle a otros que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo está proveyendo, que va con nosotros, que nos ayuda a derrotar al enemigo, a hacer retroceder el enemigo, y donde podemos llegar a tener la provisión. No nos quedemos solamente con lo que nos da a nosotros. Dios, en medio de nuestros servicios, en nuestras diferentes congregaciones, podemos recibir un montón de cosas, bendiciones, unción, poder, autoridad. No nos quedemos solo con eso para nosotros. Estos hombres dijeron, si nos quedamos solo para nosotros, puede que venga el enemigo y nos mate de nuevo, ¿verdad? Entonces fueron y anunciaron que había un lugar donde podían proveer sus necesidades. Esa es nuestra tarea, ir, provocar los sonidos del cielo, hacer retroceder al enemigo y proveer a otros que están necesitando.
Hoy usted y yo estamos llamados a provocar, estamos llamados a utilizar nuestra autoridad en medio de cualquier decreto de muerte que esté sobre nosotros. Los verdaderos adoradores no retroceden, no se quedan esperando a morir en la situación, a morir en la escasez. En este momento el pueblo estaba pasando una gran necesidad. Y esos leprosos, pese a toda la necesidad que estaba pasando el pueblo, aparte de eso tenían una enfermedad, un decreto de muerte sobre ellos, una sentencia. Y ellos decidieron levantarse y avanzar. Hoy los motivo a que se levanten y avancen, a que así como nuestra oración tiene un olor fragante delante de Dios, también tiene un sonido. Provoquemos ese sonido, provoquemos ese estruendo de los cielos, provoquemos que la bendición caiga sobre nuestras casas, sobre nuestras congregaciones, sobre nuestros ministerios. Hagamos crecer nuestro ministerio, proclamando a mucha gente lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios hoy nos está abriendo puertas. Este congreso nos ha enseñado muchas técnicas y nos ha mostrado países hermosos, pero también nos está llamando a que nos pongamos de pie y a que todo lo que estamos recibiendo lo podamos compartir. Como estos hombres decidieron ir a compartir, no importa, siempre habrá gente que no te quiera creer, siempre habrá gente incrédula como el rey, como el siervo del rey, que no quisieron creer o que no pudieron ver. Pero usted y yo aún así vamos a ir a proclamar la palabra, a proclamar que hay un Dios poderoso que en este tiempo quiere hacer grandes cosas, y si nos unimos como adoradores podemos provocar que ese estruendo se esparza por todo el mundo. Yo los invito a que sigamos provocando ese olor fragante por medio de nuestra adoración. Todos en diferentes formas hemos tenido problemas, hemos tenido circunstancias difíciles y muchas veces queremos quedarnos ahí esperando morir, o muchas veces queremos retroceder. Los adoradores no retroceden. Los adoradores no se quedan en las puertas de la ciudad esperando la muerte. Los adoradores se levantan, los adoradores avanzan, aún a rastras, aún sin fuerzas, aún con dolor, aún con una carga pesada, se levantan y avanzan. Y cuando un adorador decide levantarse y avanzar, el enemigo retrocede, porque sabe que no viene solo, porque escucha que no viene solo. El ejército de Dios acampa alrededor mío, acampa alrededor nuestro y avanza con nosotros y provocamos ese estruendo. Un estruendo que puede esparcirse a todas las naciones, un estruendo que puede provocar que todas aquellas personas que hoy no conocen de Cristo lleguen a los pies del Señor. Podemos provocar que solamente con una decisión podemos cambiar todo el ambiente, todas las necesidades que podemos tener, todas las necesidades de nuestra casa, de nuestros ministerios. Es hermoso ver cómo Dios a través de su palabra nos enseña, y hemos visto a través de este congreso diferentes formas de sonidos, diferentes estruendos, diferentes palabras donde los grandes hombres de Dios provocaban ese sonido. Pero en este tiempo usted y yo, a través de nuestra arte, a través de nuestra adoración, vamos a provocar un solo sonido, o en un solo sentir, en una sola unción, para que podamos cambiar todos los decretos que el enemigo está lanzando contra nuestros países, contra nuestras ciudades, contra nuestros ministerios. Hoy es tiempo de que cada adorador tome la decisión de levantarse y tomar autoridad, de levantarse y avanzar, de levantarse y hacer que el enemigo huya. Pero es una decisión nuestra como ministerio, como adoradores en espíritu y en verdad. La palabra de Dios dice algo muy hermoso, dice: esfuérzate y sé valiente. Y yo me pongo a pensar, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué nos dice eso? Estar en las cosas de Dios no es fácil. Pasamos por diferentes dificultades, diferentes pruebas. Pero lo único que hace un adorador es esforzarse y ser valiente.
Y la recompensa la veremos cuando Cristo venga o nos llame a su presencia y nos diga: he aquí, siervo fiel, pasa, ven y disfruta de todo lo que tengo para ti. Pongámonos ese traje adorador, tomemos realmente la posición que Dios quiere que tengamos hoy. Despojémonos de nuestro pecado. Eso, como les decía anteriormente, en el Antiguo Testamento la lepra significaba pecado. Hoy muchos cristianos dentro de nuestra iglesia están en la condición de los leprosos. Están en una condición en que el pecado los ha cargado tanto que no pueden seguir adelante. Despojémonos de todo, más como adoradores, más como servidores en el altar. Que nuestros instrumentos realmente provoquen un estruendo, que cada vez que usted toque un pandero no sea como un címbalo que retiñe, sino que provoque que el enemigo huya, que provoque que se rompan cadenas, que se rompan grilletes, que cuando usted usa un manto realmente provoque un sonido, un viento recio, que realmente logremos que este congreso no sea solamente virtual, sino que sea eficaz en lo que nosotros hacemos, que sea vivo en la palabra, que sea vivo en los altares, que se logre hacer efectivo todo lo que hemos estado aprendiendo. El hermano del Salvador nos hablaba de los sonidos del shofar y yo decía: qué hermoso, porque cada sonido tenía algo diferente, era un llamado diferente. Hoy nuestra adoración tiene que provocar esos sonidos. Tiene que provocar esos sonidos, el sonido de guerra, el sonido de llamar, el sonido de alerta. Con nuestra adoración podemos provocar que todo el pueblo que está en nuestras congregaciones se active, trabaje, escuche. Que cuando hagamos un especial, que sea un especial de unción, de poder, de fuerza, de fuego, de sonido, que haga que el enemigo huya, que el enemigo retroceda. Usted y yo estamos en el campo de batalla, somos los primeros que estamos parados en la brecha, como adoradores, como danzores. Trabajemos en esa búsqueda de la unción de Dios para provocar que el enemigo salga huyendo cada vez que usted y yo nos paramos en el altar y danzamos y movemos un instrumento. Porque sin la unción de nada vale lo que hagamos. Porque sin unción o sin pasión y sin adoración, el manto es simplemente una tela que usted mueve. No va a provocar absolutamente nada. Pero cuando usted se mete en la búsqueda de la presencia de Dios, cuando usted entra y toma autoridad y toma la decisión, pese a que me duela todo el cuerpo, pese a que tenga una situación difícil en mi casa, pese a que haya escasez o no tenga trabajo, pese a todo eso, usted se para en el altar y adora bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando usted mueva ese manto va a provocar un estruendo. Cuando usted mueva sus banderas va a provocar un estruendo. Cuando usted mueva su pandero va a provocar un estruendo del cielo. Avancemos sin temor, avancemos pese a todo lo que nos impide mirar más allá de lo que nuestros ojos naturales ven. Dios hoy nos está revelando y nos ha venido hablando a través de este congreso de cómo debemos adorarle, más allá de los sonidos impactantes que se hayan provocado en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Hoy usted y yo estamos llamados a provocar los sonidos del cielo. En este tiempo, porque ya ciertamente el tiempo se ha cortado, Dios está tan pronto a su venida, que ya no hay tiempo que perder. Ya no podemos jugar a ser danzores, ya no podemos jugar a ser adoradores. Es tiempo de que nos levantemos y realmente adoremos en espíritu y en verdad y provoquemos que el enemigo salga huyendo. Es el tiempo del avivamiento de la iglesia. Es el tiempo en que la iglesia tiene que levantarse con autoridad y con poder y decirle al enemigo: hasta aquí, a través de la adoración, a través de la intimidad con Dios. Busquemos esa intimidad con Dios.
provoquemos que eso que hacemos en lo secreto a la hora de que dancemos sea efectivo. Que al entrar a las cámaras de amor con nuestro Padre Celestial, con el Eterno, nos llene tanto que a la hora que dancemos sea visible lo que hagamos en el ámbito espiritual. Que el infierno tiemble cuando un adorador se levante. Que el infierno tiemble cuando un adorador agarra su instrumento. Cuando un adorador decide avanzar. Y no avanzamos solos. Dios pone un ejército detrás nuestro. Pone sonido de caballos, de carrozas, de un campamento de guerreros alrededor nuestro. Y vamos a poder entrar en todo territorio y tomar posesión de lo que nos pertenece, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Yo les motivo a que sigamos adelante, a que sigamos en este hermoso congreso, que no nos perdamos un solo detalle de todo lo que nuestros hermanos de diferentes naciones han compartido con nosotros. Hoy, Costa Rica como nación, venimos a impartirles un poquito de lo que Dios nos ha hablado a través de este congreso, de los sonidos del cielo. Es hermoso saber que usted y yo podemos provocar esos sonidos en el cielo a través de lo que hacemos. Sigamos adelante. Yo los insto a que busquemos de la palabra, que entremos en intimidad con Dios, a que seamos los adoradores que hacen sonreír al Eterno, que hacen deleitarse a Papá de lo que hacemos. Hoy es un momento para que entremos en la presencia de Dios. Entonces les voy a pedir que cerremos nuestros ojos un instante, que respiremos profundo, que soltemos todo lo que está dentro de nuestro y que le digamos a Dios, eterno y soberano Dios. Gracias por la palabra, gracias por lo que tú has hablado en nuestros corazones. Gracias por lo que has hecho en este congreso, Señor. Gracias porque cada uno de mis hermanos, Señor, ha buscado ese sonido del cielo, Señor, para provocar el impacto que tú quieres que se provoque, Señor, en las naciones. Gracias porque somos instrumentos en tus manos, porque sabemos, Señor, que después de este congreso tenemos las armas, Señor, para seguir avanzando, para seguir provocando los sonidos, Señor, que se escribieron en el Antiguo Testamento y que hoy los vamos a escribir nosotros con nuestros nombres. Gracias por la unción, gracias por tu presencia, gracias por nuestros ratos de intimidad contigo, Señor, porque sabemos que en cada uno de esos ratos, Señor, tú estás perfeccionando nuestra vida de las cosas que no te agradan. Porque sabemos que a la hora de danzar, Señor, cuando te buscamos en intimidad, tú harás de nosotros, Señor, un instrumento de poder, de autoridad, Señor. Gracias porque sabemos que estás en medio nuestro, porque no nos has abandonado, porque así como diste palabra, Señor, al pueblo de que iban a ser bendecidos, Señor, de que iba a haber una provisión, Señor, y muchos no creyeron. Hoy nosotros sí creemos, Señor. Hoy sí recibimos esa palabra, hoy sí nos levantamos, Señor, y hoy avanzamos, Señor, porque sabemos que tu ejército va con nosotros, porque sabemos que tú vas con nosotros. Gracias, amado Dios, que esta palabra pueda ser rema en nuestra vida, que esta palabra, Señor, pueda ser efectiva en nuestros corazones. Gracias por tu revelación, gracias por todo lo que has hecho. Y de aquí en adelante, Señora, enséñanos a ser adoradores en espíritu y en verdad, que se paran firmes, Señor, que se paran con unción en el altar, que cada vez que movamos nuestros instrumentos, Señor, provoquemos un estruendo. Gracias, amado Dios. Bendice a cada nación, Señor. Bendice a cada persona que recibe esta palabra, que recibe este mensaje. Bendice, Padre amado, a cada miembro, Señor, de la confederación, a cada nuestros directores, Señor Jesús. Bendícelos, Señor, renueva sus fuerzas, sigue dándonos estrategias, Señor, para llegar a cada rincón
de este planeta, Señor, con tu palabra, con tu verdad. Así como un día, Señor, tu palabra llegó a nuestra vida, nos rescató, nos salvó, nos libertó, Señor, y nos dio una promesa de salvación, de una vida eterna, que podamos, Señor, llegar a cada rincón, a cada persona, con esta misma palabra con la que tú nos trajiste a ti, con esa misma esperanza, Señor. Aquellos que hoy no tienen fe, aquellos que hoy no han podido creer, Señor, que nosotros podamos llevar, Señor, esta palabra y decirles, hay esperanza, hay fe, Señor. Todavía estás a tiempo de recibir a nuestro Dios, a un Dios que nos ama, a un Dios que sacrificó su vida por nosotros. Gracias, amado Rey. Bendice a nuestros compañeros, Señor, bendice a nuestros ministerios, bendice nuestras congregaciones, bendice a nuestros pastores, Señor. Hoy pedimos, Señor, por nuestra amada tierra Israel, Señor, también. Bendícelos con toda bendición, Señor, porque tu palabra nos dice que bendigamos, que demos bendición a tu tierra amada, Señor. Gracias, papito hermoso, porque sabemos que estás en medio nuestro, porque sabemos que seguirás trabajando en nosotros, Señor, porque aunque el Congreso se termine, Padre de la Gloria, tú seguirás tratando con nuestras vidas, Señor, bajo el lema Sonidos del Cielo. Gracias, amado Dios, gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a cada uno de los hermanos que ha sacado el ratito para ver estos mensajes, para compartirlos. Les pedimos que sigan compartiendo cada fracción de lo que han enviado los diferentes países, cada mensaje, cada enseñanza, y que podamos seguir compartiendo como un solo pueblo, como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Bendiciones, hermanos.